intervención, pero además fijaros cómo después de esos nervios iniciales que se le notaban controlando el micrófono, ya se está soltando. Ya, fijaros, las manos arriba, sin seguridad social. ¿Cómo hablaba Fidel Castro? ¿Cómo era la oratoria de este dictador cubano? En este vídeo vamos a reaccionar a unos de sus discursos más famosos y en directo voy a compartir contigo sus claves comunicativas para que las puedas incorporar a tus presentaciones. ¿Estás listo, futuro orador? ¡Vamos con este vídeo! Tenemos aquí unas cuantas opciones, aparece uno que dice discurso impecable, pero tiene un 85% de ratio like-dislike. Vámonos a Fidel Castro, discurso democracia, que tiene buenas valoraciones, también es famoso el discurso de la ONU. Vamos con este primero, vamos a echarle un vistazo y vamos a analizar en detalle cómo comunicaba la situación este dictador. especial que estamos viviendo. Veamos. Pantalla completa. En la situación especial que estamos viviendo, en medio de las grandes dificultades que estamos atravesando de tipo económico. Esto que está sucediendo ahora es parte de la oratoria del siglo pasado. Es decir, la forma en la que se emitían los mensajes desde hace un tiempo solía ser esta que representa Fidel Castro hoy. Además, su mensaje es guerrillero. Me explico, lo que está haciendo él es trasladar un mensaje potente, un mensaje fuerte, y fijaros en su comunicación no verbal. Lanza una frase con un tono grave, categórico, y deja lugar a los silencios. Los silencios, para los oradores, es una de nuestras herramientas principales, porque después de lanzar una frase potente, el silencio ayuda a dejar pensando a la audiencia. Cuando tú bombardeas muchísimo a las personas que te están escuchando con todas las palabras, una, otra y otra, aunque nos pueda parecer que estamos haciendo las cosas bien, que tenemos nuestro mensaje trabajado y que podemos impactar por ello de una mejor forma, en realidad no. Si no utilizamos bien el tono de nuestra voz, si no lo modulamos de forma correcta y, por supuesto, si no incorporamos los silencios cuando corresponde, no estaremos consiguiendo nuestro objetivo. Y en este caso, este tipo de oradores, siglo XX, se basan principalmente en este tipo de lenguaje no verbal, de este tipo de tono de voz, donde lanzan una frase, miran altivamente, fijaos en sus miradas, y van de un lado a otro. El contacto de miradas que está haciendo Fidel Castro es muy bueno. Vamos a continuar. Cuando el bloqueo se ha recrudecido, pero no eran fenómenos conocidos en los tiempos normales de la revolución. No se ven hombres durmiendo en los portales. Fijaros aquí en su muestra de los nervios. Lo primero de todo, antes de continuar, no me está gustando la forma en la que él está comunicando. Me parece que es muy poco natural, está nervioso, se le han notado los nervios cuando él no nota diferencia, tiene 3 o 4 micrófonos justo delante de él, y él no lleva, como es mi caso, unos auriculares o unos in-ear, porque no existían en la época, para poder escuchar si el micrófono efectivamente está grabando bien el sonido o no. Pero si os fijáis, en uno de esos momentos donde está reflexionando, se detiene a jugar con el micrófono. Ahí vemos algo de nerviosismo. Pero está haciendo lo que se llama la técnica AMLO, y lo siento mucho para los que seguís a AMLO con frecuencia, Antonio Manuel López Obrador, el actual presidente de México. Nada en su contra, no conozco la política mexicana, por tanto me extraigo de ese debate. Sin embargo, la forma que tienen ambos de comunicar es muy lenta, muy tranquila. Puedes poner anuncios en mitad de sus discursos, y lo que pasa es que cuando tú hablas de esta forma y no vas al grano, no comunicas de una forma efectiva, y sobre todo hoy, que la audiencia está más acostumbrada a hacer swipes hacia arriba en TikTok o a deslizar rápido entre vídeos en YouTube, con un mensaje claro, si tú no vas al grano, la audiencia se dispersa y acabas dispersándote. Nosotros como audiencia, como seres humanos normales, estamos sometidos a millones de estímulos durante el día. Todo el tiempo nos aparecen muchísimas imágenes sensoriales, frío, calor, todo. Hay muchísimos estímulos que están atacando nuestro cerebro.
y nosotros tomamos esta decisión consciente de escuchar a esta persona en un discurso. Si nosotros trabajamos bien la forma en la que comunicamos este mensaje, lo vamos a hacer de una forma mucho más efectiva. En su caso no lo estamos consiguiendo. De momento, quedan 20 minutos, vamos a ver cómo continúa la cosa. Pero a priori es un discurso bastante malo. Bastante malo. Y arropados en periódicos. A pesar de nuestra gran pobreza actual, no hay un solo ser humano desamparado y sin seguridad. Ahora bien, ahora ya está utilizando lo que os decía, un cambio del tono de la voz, que podéis ver en mí durante toda mi intervención, pero además fijaros cómo después de esos nervios iniciales que se le notaban controlando el micrófono, ya se está soltando. Ya, fijaros, las manos arriba. Sin seguridad social, no hay nadie desamparado a pesar de nacer en periódicos, lo está trasladando. Además, dentro de uno de los aspectos importantes de la oratoria, que es el triángulo de lezos, pazos, logos, que esto es algo que te explico en detalle en mi curso, que tienes justo aquí abajo en la descripción, por si quieres profundizar, está súper bien el programa y es muy económico. Ahí te hablo de los 3 aspectos que hay que trabajar, que es el lezos, pazos, logos. Pues él ataca directamente al pathos, a la emoción. Fijaros que cuando narra sus contextos, algo que también explico en el curso, cuando hablamos somos seres de contextos y tenemos que arropar a la audiencia con ese contexto, fijaros lo que está haciendo. Nacieron en periódicos y a pesar de estas situaciones de miseria, tras este bloqueo no hay nadie desamparado. ¿Qué palabra tan potente dentro de las power words que tanto comento en mi canal de TikTok? Las palabras no son las mismas unas y otras, no es lo mismo decir que no tienen recursos a decir están desamparados. Espectacular. Juega muy bien con ese pathos, juega muy bien con esa parte emocional y es más propio de los sofistas que de otro tipo de escuelas griegas, pero no voy a entrar en detalle porque es muy técnico. Seguimos, fijaos en esa comunicación no verbal, el tono de la voz ya está generando ese estrés positivo en la audiencia. ¿Por qué? Porque acelera la forma en la que él aumenta la velocidad de las palabras, reduce el tiempo que había entre las pausas. Fijaros el cambio. Antes podías colocar anuncios, los mid-roll de YouTube, y ahora no. Ahora no caben, ahora va rápido, acelera. ¿Por qué? Porque quiere generar un estrés positivo en la audiencia. Y por otro lado, mueve las manos muchísimo para conseguir impactar. Seguimos. Aplausos. A pesar de nuestra gran pobreza actual. ¿Veis cómo ha bajado el ritmo? Acelera, genera un clímax, rompe con una frase potente, no hay nadie desamparado a pasar de esta pobreza, y deja el clímax ahí. Se hacen los aplausos y vuelve a bajar. Este tipo de personas que han llegado al poder, también aparte con la parte militar, pero también, por supuesto, por su oratoria, juegan muy bien con lo que se llama la montaña rusa de las emociones. Son capaces de jugar con la audiencia, subiendo y bajando las expectativas, acelerando, frenando, regulando muy bien los tiempos. Y lo está haciendo muy bien. Aunque, para mi gusto, un poco lento en este aspecto. Pero esto es a gustos y cada cual tiene su opinión. Los vicios que vemos todos los días en las sociedades capitalistas no existen aquí. En nuestro país eso ha sido la obra de la revolución. No hay un solo niño sin escuela. Esto es curioso porque dentro de sus argumentos, no sé en Estados Unidos en la época del discurso, pero fijaros en cómo genera un enemigo en común. Él ataca directamente a una de las personas que tiene enfrente, los bichos del capitalismo, los bichos, los insectos del capitalismo, los señala de este modo y dice que no existen en Cuba. Eso es algo muy potente, algo que estructura de una manera bastante correcta y lo hace bien. Sin embargo, este argumento no es del todo válido porque cuando tú haces una comparativa de este estilo, solamente haría falta encontrar que si un país capitalista, que los hay, tienen a todos los niños escolarizados, su argumento ya no sería válido. Ahora bien, jugando con la parte emocional sí que conectas con la audiencia. Por eso hay una gran diferencia entre lo que es el debate y lo que es el discurso normal. El discurso, como serían las competiciones de Toastmasters, que es que tú puedes impactar a la audiencia y es la audiencia quien va a tomar la decisión. Pero cuando analizamos por detrás, solamente haría falta encontrar un solo país capitalista que
tenga a todos los niños escolarizados para que ya no existieran esos bichos del capitalismo. Por tanto, esos bichos del capitalismo no son bichos del capitalismo. Son bichos de otro tipo de naturaleza, pero si hay algún país capitalista que tenga a todos los niños escolarizados, eso ya no es un problema endémico y exclusivo del capitalismo. Seguimos. Y sin maestro. No hay Me ha encantado este plano donde, tras decir esto y sin maestro, los niños y todo, enfocan a un niño, a una niña en este caso, un solo ciudadano público. sin atención médica, desde antes de nacer. Aquí se empieza a atender al ciudadano cuando está en el vientre de la madre. Desde la primera semana de su concepción. Somos el país del mundo Fijaos la subida. de más médicos per cápita, a pesar del periodo especial. El país del mundo, no digo del tercer mundo, del mundo. Lo deja claro, juega con un plano puramente emocional, algún dato que le beneficia, que es positivo, pero todo lo que no está diciendo dice mucho. Es decir, se centra en los aspectos sociales, etcétera, etcétera, al coste que sea. Con lo cual está atacando. Bien, no sé quién es el público, no sé dónde está dando el discurso, supongo que juega en casa, pero lo está comunicando de una forma efectiva, pero me faltaría algo más de garra, algo más de oratoria del siglo XXI. También hay que entender que es un cambio de época. Sus argumentos son sencillos, basados en los aspectos que al pueblo, al nivel populista de los discursos, ataca muy bien, esa parte del pathos, esa parte emocional, les hace sentir seguros, cómodos, vas a tener sanidad, vas a tener médicos, tenemos más médicos que nadie per cápita en todo el mundo, etcétera. O sea que es algo bastante fuerte la forma en la que él implementa esa parte emocional, puramente emocional, no habla todavía de ningún aspecto lógico o racional, es algo muy potente. Este tipo de oradores, en base a su naturaleza, suele funcionar de este modo. Por encima de los nórdicos, de los canadienses y de todos aquellos que figuran como en las posiciones cimeras de la salud pública. De nuevo, jugamos a generar el enemigo en común. Muchísimo mejor que aquellos que dicen que son los mejores. Nosotros. Comparativa. Con una parte de nacionalismo. Supongo que está hablando en su propia tierra. Seguro que habla en Cuba. Somos el país del mundo de más maestros y profesores per cápita. De nuevo, vuelvo a jugar con esa comparativa. Voy a acelerar, porque es un discurso que se está haciendo bastante lento. Somos el país del mundo con más profesores de educación física y deporte. Fijaros en cómo está jugando. Ya llega un punto que cuando o bien se le han acabado los argumentos para poder posicionar esa parte del pathos, esa parte emocional, está ramificando. Tenemos el mayor número de profesores per cápita. Siguiente argumento. El mayor número de profesores de educación física per cápita. Que si bien es cierto que está muy bien tener este tipo de docentes, va como ramificando. A lo mejor después dice profesor de biología. Entonces, esto suena muy bien, si lo acelerase un poco, para los discursos sensacionalistas. Los discursos dirigidos únicamente a audiencias que o ya comulgan con este tipo de ideologías o bien son de fácil escucha. A la mínima que tú empieces a desgranar bien sus argumentos, vemos que hasta la fecha, en estos 3 minutos 30 de vídeo, no ha habido nada al detalle sobre distintos otros planes, y siempre juega del mismo estilo. Montaña rusa, aceleramos en ciertos momentos donde él incluso mejora su comunicación no verbal con las manos, pausa y vuelta hacia abajo con muchísima más solemnidad. Y si os fijáis, lo que hace es: somos el país del mundo con más profesores de educación física per cápita. Podría continuar, pero él fuerza con un silencio del aplauso. Se da una pausa y continúa, algo que puedes incorporar en tus discursos. Del mundo. A ese es al país que bloquea
Ese es el país que tratan de rendir por hambre. Fijaos en cómo genera el enemigo en común. A veces en los comentarios me decís que está mal el decir lo del enemigo en común, y no está mal o bien, depende de tu objetivo. Generar un enemigo en común es muy potente porque hace que la audiencia se posicione a favor tuyo o a favor de la otra persona. Entonces sabes que de algún modo, si tú eres el interlocutor, la persona que está emitiendo el mensaje, generas un enemigo y tú lo narras, consigues que la audiencia se posicione a favor de ti. Y es algo que saben muy bien las películas o las series de narcotraficantes. Ejemplo, en Netflix, como el narrador, el interlocutor suelen ser los mismos delincuentes, al final tú acabas sintiendo empatía por estos delincuentes, a pesar de que son delincuentes, y hasta te sabe mal que los detengan. Esto es lo que está sucediendo aquí. Generas ese enemigo en común y depende del plano, depende de quién lo utilice, depende hacia dónde quieras llevarlo, te puede ser un arma buena o un arma mala. Es decir, la oratoria es una herramienta neutra. Se puede usar para el bien y se puede usar para el mal. En este caso, Fidel utiliza muchísimo esa generación del enemigo en común, y no es que sea algo bueno o malo, depende de cómo lo utilices, y sobre todo dependerá de lo que cada cual entienda como que está bien o mal. Y por enfermedad. Demasiadas pausas. Muchas pausas. Por Dios, parece que le ha dado un ictus. Este tipo de discursos ya no se podrían utilizar, ya no se podrían gestionar hoy. Pausas tan grandes rompen el discurso. Y más para una generación joven que están haciendo ahora. Ha cambiado muchísimo el patrón de consumo del contenido. Hay personas hoy, a mí me sucede, yo consumo el contenido a velocidad por 2 o por 2,5 muchas veces en Audible. En este caso es algo muy lento. Hay que ir más al grano. Sobre todo personas que a veces me paran por la calle y me dicen: Fernando, me encantan tus vídeos, sobre todo los de TikTok o los de Instagram, porque en un minuto me enseñas algo y ya está. ¿Y quién no tiene un minuto? Vamos a una nueva era. Obvio, no podemos juzgar el pasado con la información del futuro. Pero en este caso me parece que es exageradamente lento. Si se ha quedado con la boca abierta, parece que se vaya a dormir. Algunos pretenden que se quite el bloqueo a cambio de que capitulemos. Fijaos en lo que acaba de hacer, ha cambiado por completo hacia el sarcasmo. La mirada, sube el mentón, sensación que otorga es por encima del hombro a algunos. Pretenden quitar el bloqueo a cambio de que recapitulemos. Y fijaos en las manos, recapitulemos. Idiotas. Esto es muy bueno. A cambio de que renunciemos a nuestros principios políticos, renunciemos al socialismo y a nuestra forma democrática. Estructura de 3. Aquí la ha empleado. Fijaros, va a renunciar a 3 cosas. Cuando recupere el aliento. Fijaos, va a renunciar, como digo, a 3 cosas. Pretenden que se quite el bloqueo a cambio de que capitulemos. Mírame, ahora. A cambio de que renunciemos a nuestros principios políticos, renunciemos al socialismo y a nuestra forma democrática. Y a nuestras formas democráticas. Y la gente se enfada. Incluso en la reunión de Río salió un documento bastante confuso, a pesar de la noble resistencia del gobierno, de los gobiernos de Brasil, de México y de otros, y promovido por algunos que son muy uña y carne y uña con Estados Unidos. No quiero mencionar nombres. Juega mucho a la polarización, es algo que se hacía en la época. Vamos a avanzar hacia la conclusión, a ver cómo termina. Inaceptable. Es indignante, es irritante. Aceptable, es indignante, es irritante. Tríada mágica. Preferimos perecer
a renunciar a nuestra soberanía. No sé si este es el final, pero ha quedado como frase de final y el tono de voz que ha empleado era para continuar, pero la propia audiencia se ha puesto en pie y no le está dejando finalizar. Nosotros teníamos el bloqueo hace muchos años. Pero es necesario meditar sobre un hecho. Cuando la revolución triunfa, existía un mundo. Hoy, al cabo de 35 años de revolución, existe otro mundo, el mundo cambió. Y no cambió hacia el progreso, realmente cambió hacia el retroceso. Porque el mundo bipolar no era del agrado de nadie. Pero el mundo unipolar nos agrada mucho menos. Qué final más raro, supongo que aquí es donde termina el corte. El mundo bipolar no nos agrada, pero el unipolar nos agrada mucho menos. Ha terminado con una frase fuerte. Es otra de las formas de concluir, donde puedes utilizar una cita de algún autor, una frase potente que deja a la audiencia reflexionar, y en este caso a mí me ha dejado reflexionando con esa estructura. El mundo bipolar no nos gusta, lo reconoce, pero el mundo unipolar nos gusta menos. O sea, esto es lo malo de lo menos malo. Algo así. En fin, veamos este último discurso de Fidel Castro, duras palabras en la ONU, 1979. A ver. ¿Qué tal? Habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos? Aquí tiene un buen tono de voz. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos? Y sube el tono, generando estrés positivo a la audiencia. Esto está muy bien. Para que otros viajen en lujosos automóviles. También es cierto que le han puesto la música, ayuda mucho y está editado. ¿Por qué unos han de vivir 35 años? Para que otros vivan 70. Fijaos en cómo genera el estrés. ¿Por qué algunos tienen que sufrir esto y esto y esto? Sin espacios entre las palabras para después. Que otros, espacio, vivan, espacio, esto y esto y esto. Es una muy buena estructura. Lo que hacemos es, en la parte que va a dolerle a la audiencia, en la parte emocional, donde podemos enseñarles a nuestro público que esto es algo negativo, por cosas que son obvias, porque algunos tienen que andar descalzos, no le gusta a nadie, para que otros tengan esto. Y genera de nuevo esa bipolaridad que comentábamos, esa polarización que utilizan todos los dictadores, y es algo que a día de hoy, en la sociedad en la que estamos, está más presente que nunca. Que juega un aspecto a favor y en contra. No voy a entrar a juzgar, pero sí que es cierto que, si bien nadie quiere estar descalzo, para que otros vivan tal, tampoco vayamos a estar todos descalzos. ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres? Para que otros sean exageradamente ricos. Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Es que esto es muy potente. Habla directamente en la emoción. Hablo en nombre de los niños que no tienen ni un solo pedazo de pan. ¡Qué silencio! Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana.
Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Este discurso es más potente, es mucho mejor que el anterior. Me sorprende esta posición no verbal, tipo... Estoy muy tranquilo, estoy cómodo. Al final, aquí juega a posicionarse como el salvador de la humanidad. En este sentido, él dice, hablo en nombre de los pobres y enfermos, hablo en nombre de... Es decir, se está posicionando en las causas, no diría perdidas, pero sí en las causas más dramáticas. Es decir, donde todo el mundo que mínimamente sienta algo de empatía va a poder conectar y va a sufrir lo que estas personas pueden llegar a sufrir. Bastante potente. Luego entraría dentro de la oratoria, que esto sería tema de otro discurso, el tema de la coherencia. Una persona que luego salió en Forbes como una de las personas más ricas del mundo. Si tenía 600 millones de euros en su época. Cuando luego ya hizo una serie de denuncias y esa revista terminó. Pero este señor apareció en la Forbes y habla en nombre de estas personas y... En fin, no entremos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? Aquí juega un papel muy bueno, y es que introduce filosofía, e introduce la parte del diálogo con la audiencia, para que sea la propia audiencia la que descubra la verdad. Esto está más que inventado desde hace miles de años en filosofía, y lo que él está haciendo es, si todo esto, fijaros en la polarización y en el tema de condicionar a la audiencia como lo hace. Yo hablo en nombre de estos, si está sucediendo esto, entonces, si esto está sucediendo, ¿para qué sirve la civilización? Entonces, lo que está haciendo es, bajo una premisa, introduce un argumento y la civilización sirve para otras cosas. No solo para erradicar estas cosas. La civilización ha permitido cualquier otro contrapunto. Entonces, cuando analizas correctamente todos estos argumentos, esto es una parte más lógica y menos emocional, y sabes leer estas cosas y no caer en su trampa, empiezas a entender que ni esto es tan bonito, ni lo otro es tan feo, y que hay un mundo lleno de grises. Y en este caso me gusta porque ya podemos incluso lanzar una serie de puntos clave de cómo habla Fidel Castro. Así que vamos con ello. Vamos ahora con las claves principales que podemos aprender de Fidel Castro tras analizar sus discursos. Lo primero, y una de las cosas más importantes, ya que la repiten todos, genera muchísimos enemigos en común basándose en la polarización de la audiencia, para generar que una parte es totalmente contrapuesta a la otra. En uno de sus discursos él va a definir que, si bien la bipolaridad no nos gusta, la unipolaridad no le gusta a nadie. Como que la bipolaridad es hasta mejor, y en este caso él posiciona a unos contra otros. Y su discurso va a ir enfocado a atacar a ese enemigo en común que genera con la audiencia. Como os decía antes, esto es lo que sucede con las películas y las series que hablan de narcotraficantes. El narcotráfico está mal, es una actividad ilegal y genera muchísimo dolor, pero cuando nos lo cuentan las películas, como es el narrador, normalmente la persona narcotraficante, o está centrada en esta actividad delictiva, cuando al narcotraficante lo encarcelan, la audiencia hasta siente lástima. ¿Por qué? Porque ha sentido empatía con el protagonista de la trama. Lo mismo sucede en esto. Nosotros, cuando somos los narradores del discurso, podemos polarizar muy bien a la audiencia generando ese enemigo en común. Habrá algunos que no comulguen con este enemigo en común, pero la vasta mayoría, si lo hacemos bien, puede casar con este enemigo en común. ¿Esto es bueno o es malo? Como os decía, la oratoria es una herramienta neutral que se puede utilizar para el bien o para el mal. Es más, para mí, puedo tener una impresión sobre que este señor lo está utilizando hacia un camino, pero para otra persona que sí comulgue con sus ideas puede verlo con el otro punto positivo. Por tanto, ¿es buena o mala? Depende del prisma con el que lo veas. Es como todo en la vida. Un cuchillo te puede servir para cortar una lechuga y alimentar a una familia, y también te puede servir para clavárselo a alguien y acabar con su vida. No es el cuchillo, es la forma en la que empleas el cuchillo. Por otro lado, hemos visto que Fidel Castro utiliza de forma magistral la tríada mágica en sus discursos. ¿No sabes lo que es la tríada mágica? Te dejo un enlace aquí en la descripción y en las tarjetas, donde vas a poder ver un vídeo en el que te explico cómo hacer estructuras de este nivel. Algo que te va a permitir impactar mejor a tu audiencia, facilitarte a ti la preparación del discurso y, en tercer lugar, sobre todo, te permitirá improvisar estas estructuras de una forma efectiva, tal y como acabo de hacer. 1, 2 y 3. Fundamental. Algo que Castro emplea, al igual que otros oradores, de una forma muy poderosa. Por otro lado, hemos visto que Fidel Castro ha utilizado muy bien el tono de su voz
A pesar de que en el primer discurso estaba un poquito nervioso y un poquito de moral baja, cuando ya arrancaba con los planos emocionales, su tono de voz se aceleraba, subía hacia el tono más agudo y finalizaba con grandes silencios tras una frase potente, dejando a la audiencia reflexionar, algo que tenemos que incorporar siempre en nuestros discursos. Esos momentos clave donde la audiencia pueda reflexionar, como acabo de hacer ahora. Si esto lo hacemos de forma apropiada, conseguiremos generar un mayor impacto en nuestro público. Y por último, la última clave técnica que Fidel Castro utiliza a la perfección es la parte emocional. En todos sus discursos no hemos podido encontrar una razón lógica numérica científica, fíjate, estructura de 3, que nos determine que su discurso está bien o mal. Ha apelado puramente a la emoción del oyente. Eso es algo muy bueno, como te decía. En el triángulo de los griegos, el ethos, pathos, logos, ha atacado al pathos, ha atacado a la emoción, porque la audiencia no va a olvidar cómo les haces sentir, pero sí va a olvidar lo que les dijiste. Normalmente, siempre que vamos atrás en el tiempo en nuestra memoria, vamos a sentir lo que vivimos, no vamos a recordar exactamente cada palabra. Esto el autor de Pensar rápido, pensar despacio habla muy bien. Hay dos tipos de cerebro, el cerebro que experimenta y el cerebro que recuerda. El cerebro que experimenta siente una serie de cosas, está viviendo una serie de cuestiones, pero ese cerebro, una vez deja de experimentar, pasa al cerebro que recuerda, y en el recuerdo entran otro tipo de emociones. Nosotros, cuando salgamos de una ponencia, vamos a recordar las historias, vamos a recordar esa parte emocional y no tanto si ha habido un 32% de una materia o un 44% o 1 millón de habitantes, es decir, vamos a recordar las historias. Y el señor Fidel Castro lo hacía muy bien en sus intervenciones. Dicho esto, si quieres saber más sobre oratoria, te voy a hacer un regalo. Tienes aquí abajo en la descripción un enlace a mi guía gratuita de oratoria con 6 puntos clave que tienes que incorporar sí o sí en tus presentaciones. Y si quieres profundizar muchísimo más en la materia, también te dejo un link en la descripción a mi curso, un taller intensivo con todas las bases necesarias para que te conviertas en un excelente comunicador. Tiene un precio muy bueno y lo tienes justo en la descripción. Te lo recomiendo. Eso sí, antes, échale un vistazo a la triada mágica. Un fuertísimo abrazo, soy Fernando Miralles y nos vemos en el próximo vídeo.